Buenas tardes, señoras y señores. Gracias por venir, a pesar del puente. Y vamos a entrar hoy en la tercera de las conferencias, en la que también me gustaría hacer, como en las ocasiones anteriores, de que empecemos con una imagen de Goya y terminemos con otra, quizá más real. Hemos visto en las dos conferencias anteriores que la biografía de Goya había sido alterada y novelada hasta hacer de él una especie, una mezcla del violento Caravaggio, como recogían las biografías de los teóricos y biógrafos italianos del siglo XVII y después, uniéndolo al realismo, con nuestro mito por excelencia, que es el mito de Don Juan. Y de ahí salía un poco la figura de Goya. Pero también su figura artística fue malentendida y manipulada, como vimos, desde su muerte. Ya vimos, y lo dije, que se le había tomado como antecedente del impresionismo, del expresionismo, del surrealismo, del realismo, de la modernidad en general. Pero una cualidad de las que se le atribuye subsiste quizá por encima de todas las demás. Sus obras, se dice, fueron resultado de su portentosa captación de la realidad más inmediata, de su rapidez en hacerse con lo que pasa ante sus ojos y nada más, como la cámara de cine que salía de su cabeza en la estatuilla del premio Goya. Todo artista de su capacidad, en cualquier caso, tiene ese mismo don de captar la realidad, de apropiarse de la realidad, de poder representarla con rapidez, a veces con unas solas líneas. Incluso aquellos artistas que han favorecido una expresión casi única como puede ser la abstracción. Incluso esos son capaces de hacer un dibujo y captar la realidad cuando quieren de una forma directa y perfecta. Incluso lo que les iba a decir ahora es quizá más difícil, que la naturaleza por sí misma o la realidad por sí misma nunca ha sido la única fuente de los artistas, ni siquiera de los de las cuevas de Altamira. Estoy casi convencida de ello. Como el compositor de música se nutre de las reglas y de los conceptos de la música y de las melodías que ha oído de sus antecesores o incluso de la música popular, y la música es tal vez la más compleja de las artes, el artista visual vive del mundo de las imágenes, de las de sus compañeros de generación y de todas las que ha ido acumulando a lo largo de su vida, de las que le han precedido, por supuesto. A Goya, salvo en la bibliografía más moderna y a veces con errores de apreciación, no se le ha concedido tampoco esa sabiduría y conocimiento riquísimo y variado del mundo de las imágenes, que sí se ha visto en todos los grandes artistas. No se puede coger una monografía de cualquiera de los grandes artistas, desde Miguel Ángel hasta cualquiera de todos ellos, sin que tengamos de la mano de los historiadores las fuentes en las cuales han basado sus composiciones. A Goya, que vivió en pleno neoclasicismo, en un momento en que la recuperación de la antigüedad clásica era fundamental y era el estrato y el sustrato del que vivían todos, en una sociedad muy culta que vivía con esa pasión de la arqueología en el siglo XVIII, en la cual nuestros reyes borbones, Carlos III como rey de Nápoles y después como rey de España, habían favorecido las excavaciones en Pompeya, por ejemplo, y en Herculano, y después se habían hecho desde aquí, pagados desde aquí, libros que recogían lo que ya se había encontrado para el resto del mundo, pues en ese periodo en que la antigüedad clásica era el sustrato de pensadores como Kant, por ejemplo, o como Goethe, pues Goya no se le supone que le gustara ni que tuviera ninguna atracción por la antigüedad clásica. Y él había sido, además, como ya hemos visto, director de la Academia de San Fernando, director de la rama de pintura desde joven, ¿no? Con lo cual, y además había sido
cofundador, digamos, de la Academia de San Luis en Zaragoza y de la de San Carlos en Valencia, es decir, era un hombre absolutamente de su tiempo, y a él le habían admirado figuras totalmente neoclásicas, del mundo neoclásico, como Pons o como Ceán Bermúdez, entre los mejores teóricos de ese momento. Las escenas de los cartones de tapices, como lo habíamos visto en días pasados, y hasta la tesis, el estudio y la monografía de Janis Tomlinson, se consideraban como, utilizando un término actual, como pantallazos de Goya de la realidad directamente. Los desastres de la guerra han hecho de él generalizadamente, y lo pueden leer en cualquier artículo de prensa que aparezca sobre Goya, aunque la exposición no sea de los desastres de la guerra, se repite machaconamente que es el primer reportero de guerra de la historia. Bien. Los caprichos, no. Ahí Goya dejó de un lado la realidad para regurgitar una especie de mundo de pesadillas propias antecedente del surrealismo. Y los hizo, según muchos, como una especie de escritura automática que surgía del subconsciente sin elaboración ninguna. Los retratos, por ejemplo, dependieron solo de su simpatía o antipatía por el modelo representado. Eso lo sabemos muy bien. Pinta Zapater, que era muy amigo, lo pinta muy bien. Pinta a la reina, que era muy antipática, la pinta mal. Bueno, pues no. Él tenía un conocimiento muy profundo de todos los ejemplos a su alcance, desde los retratos de Mengs, por ejemplo, hasta los retratos de Velázquez en la colección real. Es decir, podía, y muchas otras cosas, Tizianos, Tintorettos, Greco, es decir, tenía a su alrededor retratos de una gran importancia que fueron importantes para él. Cada artista, como el mismo Goya decía, con sus propias palabras, corre por donde su espíritu le inclina. Son palabras de Goya. Incluso en su tiempo, en tiempo de Goya, y antes también, cuando todos ellos tenían que someterse a los dictados de la clientela, como dice también Goya, incluso Miguel Ángel en la Capilla Sixtina con Julio II, el Papa, detrás de él, había tenido la libertad de hacer lo que quería. Tienen capacidad de elegir y por eso les eligen a ellos. Si Miguel Ángel no hubiera sido Miguel Ángel, Julio II no le hubiera escogido. Si el Bosco no hubiera sido el Bosco, no le hubiera cogido Engelberto de Nassau. Es decir, los artistas de esa altura tienen la libertad de hacer lo que quieren. ¿Qué más podía pedir Tiziano que retratar al emperador de Europa? ¿Qué otra cosa quiso hacer Zurbarán más que representar con la máxima perfección una tela? Murillo decidió quedarse en Sevilla y dedicar su vida a la clientela de las iglesias y de los conventos. Todos temas piadosos. Velázquez, sin embargo, muy pronto entendió que aquel no era su camino e hizo el viaje a la corte, donde consiguió pintar algunas de las obras que seguramente quiso hacer desde muy joven, entre ellas las de varios dioses y diosas que han conseguido de su mano un lugar en la historia. Leonardo dedicó unos años de su vida a esto. Los primeros de su formación, además, cuando estaba en el taller de Verrocchio, a hacer dibujos del interior del cuerpo humano, a curiosear en los entresijos del ser humano. Como un científico, como todavía queda, cada exposición que se hace sobre los dibujos anatómicos de Leonardo se le pone el marchamo de el artista científico. Era un científico, hizo estos dibujos porque era un científico. Yo pienso que no. A Leonardo le interesó descubrir el funcionamiento del cuerpo humano en sus dibujos, pero no se quedan ahí. Son ejemplos supremos de la mente de un artista en la captación de la belleza del orden interno y puramente físico del ser humano. Y no porque le importe más, y le importa más que saber cómo funcionan, la belleza abstracta de los huesos, la locura de las conexiones de los nervios. ¿Ustedes se creen que los nervios del cuerpo humano son así? No. Son así en la visión de Leonardo da Vinci. Es así como él los quiso ver y así como los quiso dejar. Por ejemplo, cuando los estudios anatómicos, que los hizo también junto a un médico del momento, pero cuando esos dibujos que se llevó él
Se publicaron en el siglo XVII, en 1660 y algo, se publicaron, curiosamente, en lo que era un tratado de pintura, no un tratado de medicina. Después de esto, cuando pasaron 5 años de que estuviera haciendo este tipo de dibujos, le dio por buscar el movimiento de las tormentas o las fracturas de los Alpes. Es decir, todo lo contrario. Si no hubiera hecho estos dibujos, ¿ustedes se creen que hubiera podido conseguir el pensamiento de la Gioconda como lo consigue? No. ¿Qué le interesó a Goya? A Goya no le interesó esto, aunque a Zaola veíamos el otro día que decía que sabía anatomía tan bien como Rivera, y seguramente había hecho, como hacían en su momento los artistas, la disección de los cadáveres para saber exactamente cómo funcionaba el cuerpo. Pero a Goya le interesó exclusivamente el ser humano, sus actos individuales y sus relaciones sociales, en todas las posibilidades que le dio el tiempo que tuvo de vida. No le interesó otra cosa. No pintó paisajes, aunque hizo algunos fondos magistrales que servían de escenario a las composiciones de otro tipo, o retratos, en que también hay un fondo de paisaje, pero que está de acuerdo con el personaje representado. Dejó un solo juego de naturalezas muertas que quedaron en su casa, tal vez del periodo de la guerra, tal vez un encargo que se quedó sin recoger, o tal vez una meditación sobre la muerte, como cuando Leonardo elige el esqueleto de un mono o de una vaca para compararlo con el de un ser humano. La obra de Goya se centró en las acciones de los hombres y mujeres, desde joven y hasta el final de sus días en Burdeos. No le interesó otra cosa, y en las distintas obras que hizo, tanto las que pintó para otros como las que hizo de capricho e invención propia, analizó hasta sus últimas consecuencias y de un modo universal qué mueve al ser humano. Su arco expresivo va desde la piedad y la solidaridad extremas hasta la crueldad y la maldad absolutas. Un artista de una generación, y les he hecho otro de mis pequeños diagramas, tiene un sustrato común con el resto de sus compañeros. Lo rojo del fondo, es la persona. Esa persona tiene un sustrato básico que empieza desde muy joven y que es el sustrato formativo. Aquello que aprende desde pequeño, un artista aprender a dibujar, aprender a mezclar los colores. De allí pasan a lo siguiente. Con el tiempo van adquiriendo conocimientos teóricos más profundos, también lo dice el propio Goya, y empieza la acumulación de imágenes que van subiendo hacia los estratos superiores. Más arriba está algo que ya no es de todos, todo eso es común, y el artista de una generación es lo mismo, y les he traído algunos ejemplos. Más arriba está la imaginación y la invención, y ahí ya el artista es único e individual. La imaginación es suya y la invención también, cogiendo de todo lo de abajo, pero ya es suyo. Y para terminarlo mucho más pequeño, es decir, algo que solamente corresponde a unos pocos, está la individualidad en la calidad técnica. Bueno, está bonito, ¿verdad? Esa calidad técnica es la que define al artista supremo, al genio del artista bueno, ¿no? Y lo podemos ver justamente allí, lo que es de uno y lo que es de otro. En los dos últimos trocitos es donde se ve, donde se distingue a un artista de otro. Por ejemplo, bien, siguiendo con esta cosa en medio, aquí a la izquierda tenemos el Cristo de Goya, y a la derecha el Cristo de Mengs, que le precede unos años. Y sin embargo, están basados en lo mismo, salen de lo mismo, pero en el Cristo de Goya la invención es suya, el rostro, la expresividad, la pincelada son suyas, son muy diferentes del otro. Si le cogemos,
Por ejemplo, en relación con Francisco Valleu, que tenemos a la derecha, aquí a la izquierda está Goya y a la derecha Valleu, y he intentado coger imágenes que sean transferibles. Por ejemplo, aquí abajo está el torero central de la novillada y allí a la derecha es un torero también de Valleu en uno de sus cartones de tapices. Estos dos son de la... ¿Cómo se llaman estos? Los de tabacos, los guardias de tabacos, ¿no? Y allí a la derecha pues son figuras de los vendedores ambulantes de Valleu. Y ven que son muy buenos, ¿no? Pero el gusto por la expresividad y por entrar y por la variedad en la fisonomía y por la variedad en las expresiones lo tiene Goya. Si lo comparamos con un artista de su misma categoría, a la derecha tienen a Géricault en uno de esos retratos de locura, en una situación extrema, es decir, ambos representan algo extremo. A la izquierda tenemos uno de las figuras que llegan por el fondo de los fusilamientos del 3 de mayo y a la derecha, como les digo, es uno de la serie de Géricault, de los locos o maniáticos, mejor dicho, esa es la loca por envidia. Pues aquí tenemos también la diferenciación, es decir, han tenido el mismo sustrato, muy parecido, están ante una situación ambos extrema en la representación de personajes que se salen de lo corriente o que están en una situación fuera de lo corriente y también podemos ver por dónde va uno, cuál es su técnica, cómo lo consigue y por dónde va el otro y cómo lo consigue. Pues las fotos creo que lo dicen bastante bien. Hoy nos vamos a centrar en lo que podríamos definir también con terminología moderna como el banco de imágenes de Goya. ¿Qué vio? ¿Qué usó? ¿Cómo transformó lo conocido? Y tenemos que basarnos en él, porque lo que hay es poco. Les vuelvo a poner su autobiografía. Estas son sus palabras. Dice que aprendió con las mejores estampas que le dio a copiar José Luzán en Zaragoza, con quien aprendió los principios del dibujo, haciéndole copiar las estampas mejores que tenía. ¿Cuáles eran las estampas mejores que tenía Luzán? No lo podemos saber, pero un artista del tardo barroco que había estudiado en Nápoles y las mejores estampas que tenía, pues podemos pensar que tuviera algunas estampas sobre obras de Rafael. Tendría también estampas de los clasicistas romanos del XVII o italianos del XVII, Aníbal Carracci, algo de Domenichino, a lo mejor había conseguido algo de Reni, que era muy difícil. Tendría a lo mejor algunos franceses como Lebrun o Bouet, y Poussin, no creo. Pero no mucho más. Después Goya dice que no habiendo tenido más maestro, y le vamos a hacer caso, porque eso de comparar a Goya con Valleu no resulta, le hacemos caso, de las observaciones en las cosas de los pintores y cuadros célebres que ha visto en Roma y en España. En Roma podemos pensar en Italia y en España. Y ahí tenemos también alguna posibilidad de adentrarnos en lo que pudo ver por el cuaderno italiano. Desde el cuaderno italiano, Goya nos ha dejado alguna pista más. También su hijo Javier, creo que viene a continuación. En la biografía que escribe de su padre justo después de la muerte y que la envía, es para la Academia de San Fernando, pues dice algunas cosas, unas que son verdad y otras que hay que tomarlas como retórica de la época. Está hablando de las obras que ha hecho, de su genio creador, estudio continuo de la naturaleza, esto ya sabemos que es el sustrato teórico de todos los artistas de ese momento. Observador con veneración de Velázquez, bien, por ahí sí, vamos bien, porque sabemos que copió todas las obras de Velázquez y que tenía todo en la colección real y veremos las cosas que hizo, y de Rembrandt. De Rembrandt no había nada en España, menos un cuadro en la colección real. Bueno, es posible que viera los grabados en alguna de las casas de sus amigos, ¿no? Las estampas de Rembrandt. Vale. Y no estudió ni observó más que la naturaleza, que decía era su maestra, a lo que no poco contribuyó el haber perdido el oído a los 43 años. ¿Vale? Nada le quedó que vencer en la pintura y que conoció la magia, expresión que siempre decía, del ambiente de un cuadro. Eso también es un lugar retórico, como la magia del ambiente de Velázquez en Las Meninas. Es decir, eso también forma parte de la retórica. Pero, bueno, es interesante.
Lo de la naturaleza, el otro día vimos el discurso de don Pedro de Silva en la Academia de Valencia, en que decía también la naturaleza por encima de todo, Goya, el artista que copia la naturaleza y demás, pues ahí tenemos que es una retórica. Dibujó mucho Goya, eso también lo vimos en días pasados, es decir, desde pequeño en casa de Luzán, después en Madrid seguramente y a Italia se fue para ir a la Academia del Dibujo, pues sabemos que había dibujado muchísimo y lo dominó. En una de las primeras páginas del cuaderno italiano, no me estoy refiriendo ahora a la imagen, sino a lo que está recuadradito ahí, pone estampas, 76 reales. Arriba ha comprado un ferro y 3 rosari, bueno, 3 rosarios y un tal, y 2 coltelli, 2 cuchillos, y aquí abajo es donde compra aquello que les dije de todos los pinceles muy variados y de muchas procedencias mejores y peores. Pero se había gastado un montón de dinero en comprar estampas, que es lo que hacían todos ellos, o sea, no era el único. Por ejemplo, Goya, sus propias estampas, había intercambio entre ellos además. Pudo comprar estampas de otros también, pero haber intercambio. Por ejemplo, él envió sus estampas de los caprichos a Lorenzo Tiepolo, que estaba en Italia, y es posible que recibiera de Lorenzo Tiepolo las obras de Tiepolo, es decir, lo que hubiera por allí. Mengs, su maestro, digamos, su mentor, tenía una de las grandes colecciones de estampas de ese momento, que la tendría en Roma y la tenía en España. Por ejemplo, en el año 73, Mengs había adquirido de la Biblioteca Vaticana más de 400 estampas, intercambiándolas con una colección de vasos antiguos que había adquirido en Nápoles unos años antes. Pero además, Goya, además de todo esto, pudo tener acceso a colecciones de estampas. Sabemos las de Ceán Martínez a la izquierda, Ceán Bermúdez, perdón, a la izquierda y Sebastián Martínez a la derecha. A ambos, curiosamente, les representa Goya en su faceta de coleccionistas de estampas. Ahí tiene Ceán un montón de estampas encima de la mesa y Sebastián Martínez en el reverso del papel es una estampa. Vemos que tiene el reborde de la estampa. Es decir, estos son también personas en las que él ha visto la estampa. Las estampas habían sido, desde su aparición en el siglo XV, la fuente del conocimiento de composiciones ajenas y sustituyeron a los libros de exempla o libros de modelos medievales. A partir del siglo XIX, las estampas que se habían venido utilizando fueron sustituidas por fotografías, que utilizaron, por ejemplo, los primeros Manet y Degas en sus obras, de muy distintas formas, e incluso hoy todavía las fotos las siguen utilizando los artistas en sus talleres. No podemos hacer y no debemos hacer historia-ficción, es decir, qué vio Goya, qué le interesó, a no ser que la referencia sea lo suficientemente literal como para estar seguros de que lo vio y de que lo utilizó. Porque si no, hacemos, como digo, historia-ficción. La de las fuentes usadas por los artistas es una materia de las más complejas en la historia del arte y es fácil dejarse llevar por la imaginación o por los intereses propios, que pueden ser de muchos tipos. Por ejemplo, a quien le interesa la geometría no deja de tirar líneas encima de los cuadros maestros de Velázquez y de quien sea, líneas intercruzadas que llegan, como he visto yo algunas veces, a la locura por encontrar la trama en la que el pintor situó cada punto de la composición. Nada más lejos. Y sin embargo lo hacen y están contentos. Hay otros que se inclinan por los emblemas morales, ¿no? Que se ven por todas partes y se pueden ver. Es curioso porque, bueno, si se quieren ver, se ven. Si alguien está interesado en los paisajes rusos, no dejará de ver en la Nevada de Goya un paisaje ruso, ¿eh? Y buscará las vueltas para encontrar cómo lo pudo hacer. Porque así es la imaginación humana. Hay que observar con rigor, con precisión y con conocimiento del artista. Esa es la base fundamental. Conocer al artista porque él solo nos va a decir lo que sí es posible y lo que no es posible. ¿Qué fuentes pudo utilizar? En España, desde Palomino, a principios del siglo XVIII, aparece el tópico de que los artistas se negaban a aceptar que utilizaran fuentes de maestros anteriores. Por ejemplo, esa idea alcanzó a la valoración posterior de Velázquez
Y de eso deriva también en el siglo XIX, y por muchas razones, como la del casticismo de Goya que veíamos el otro día, que se infiltra en el pensamiento español del XIX y que se entendiera también a Goya como un puro maestro del realismo. Angulo Iñiguez, en lo que respecta a Velázquez, fue el primero, en 1947, muy tarde, en ir descubriendo cuáles habían sido las fuentes de las más importantes composiciones de Velázquez. En un libro muy pequeñito, pero muy riguroso, Velázquez, cómo compuso sus principales obras, me parece que es. Sus palabras referidas al sevillano se pueden aplicar de igual modo a Goya. Dice don Diego Angulo: este fino sentido naturalista de Velázquez, entiendan Goya, sin estridencias y limpio de toda retórica, ha hecho pensar hasta nuestros días que sus pinturas son una especie de maravillosas instantáneas, espejos portentosos, donde el pintor se limita a reflejar la escena que la realidad ocasionalmente brinda a sus ojos, sin ulterior elaboración o colaboración de su parte. Aprovecho esta bella cita de uno de mis maestros, profesor de conocimientos excepcionales, de exquisita sensibilidad y de generosidad sin límites, para recordarle aquí en el museo del que fue director, patrono y director honorario. Vamos a recorrer ahora para tratar de identificar, muchas ya lo han sido, las posibles fuentes de Goya en su formación y las que utilizó en sus obras. Tienen sus fuentes, como en todo artista, una procedencia muy variada. Estampas de las que ya hemos visto, pinturas vistas en Italia y en España, el riquísimo campo de la iconología de Cesare Ripa, que desde fines del XVI utilizaron todos los artistas europeos, para saber cómo representar conceptos abstractos, como el de la amistad, por ejemplo, que es un concepto de los más difíciles de representar, y veremos en la próxima clase, así como el de los emblemas morales, también utilizado, y en el caso de Goya, utilizó incluso las revistas de moda, ya hasta el final de sus días. Podemos pensar que Goya vio en Italia una cantidad extraordinaria de cosas, pero en el cuaderno italiano, que es, como ya he dicho en clases anteriores, un objeto extraño, muy distinto de los que confeccionaron sus compañeros de la Academia de San Fernando que estaban allí de becarios. En ese cuaderno hay una lista que ya hemos visto aquí de ciudades que visitó. Esa lista, por supuesto, nos puede llevar al infinito, porque visita ciudades importantes. Curiosamente, son solamente ciudades del norte de Italia, de Roma hacia arriba. Y además de Roma se va directamente al Adriático, a través de Bolonia, Módena, Macerata, Ancona, y llega hasta Venecia. Es decir, es un itinerario curioso. Y de Venecia vuelve hacia Milán y de allí a Génova para volver a España. Eso es lo único que hay aquí. Él dice ciudades que he visto por dentro, y es toda esta larga lista con Parma, etcétera, ciudades, Bolonia, Módena, Parma, es decir, Venecia, Pésaro, Loreto, Ancona, es decir, ciudades importantísimas. Las mejores son Venecia, Bolonia, Génova, Ancona, Civitavecchia, Parma, Piacenza, Módena y Macerata. Y ciudades que he visto por fuera. Bueno, pues no podría entrar. Pavía, por ejemplo, Turín y otras muchas que no me acuerdo. Esas otras muchas que no me acuerdo ha dado lugar a que un médico italiano escriba una monografía sobre todo lo que vio Goya en Italia. Pero eso no creo que sea tampoco de esa forma tan clara, tan fácil, tan evidente. Es curioso que, viniendo de España, no hubiera ido a Nápoles, que era un centro importantísimo para los Borbones, donde había estado Carlos III, donde había estado Rivera, donde era un centro realmente importante. ¿Tuvo más cuadernos italianos Goya que se han perdido, que no se han conservado? Es posible. Hay una composición, hay una pintura famosa, lo tienen aquí escrito abajo Luca Giordano, El milagro de San Nicolás, en la iglesia originalmente, o sea, en este momento también en el siglo XVIII, en la iglesia de Santa Brígida, donde pues nos puede hacer pensar, ¿no? Porque tanto la composición, pero sobre todo el obispo en la parte alta,
parecería un documento, ¿no? Un documento quizá de que Goya estuvo en Nápoles, porque cuando hace su aparición o su aparición de San Isidoro a Fernando III el Santo, del museo, es el boceto preparatorio para el cuadro que vio Jovellanos en Montetorrero, pues es algo que esa disposición del obispo que tenía el cuadro de Luca Giordano, pues es parecida, es decir, ¿lo vio? ¿No lo vio? Es posible, ¿no? Obispos voladores, había habido bastantes en España, pero nunca son así. Es decir, hay de este tipo de obispos en el siglo XVII, composiciones que están, por ejemplo, en el Prado, pero son distintas, son mucho más tranquilas, más reposadas, no es este barroco excepcional que hizo definirlo a Jovellanos en su diario, cuando lo ve, define a este obispo como péndulo en el aire. Pero no podemos decir que lo viera. Eso sería lo que les dije antes, historia-ficción. Goya solo registra en el cuaderno italiano unos cuantos cuadros, muy pocos. Y hay copias también de algunas obras que hemos podido reconocer cuando se publicó el cuaderno la primera vez y luego con el tiempo también y con la ayuda de mucha gente. Pero una cosa es que las viera, aquí están, y que las anotara cuidadosamente, y otra cosa es que esas obras tuvieran después un influjo en las suyas. Es posible, sin embargo, seguir el hilo de algunas ideas que parece utilizar más adelante, incluso años después. Lo que podría indicar también que además pudo comprar estampas o que tomó algún apunte que no conservamos, ¿no? Porque ya les digo que el cuaderno italiano es rarísimo. En Génova cita Goya varios cuadros que estaban en dos iglesias. Génova dice cuadro di Guido e due di Rubens y Carlo Maratti e di Guercino. Ahí está. Bueno, pues sí, es verdad. Esta es la chiesa di San Ambrogio di Génova, en el centro de Génova, ahí lo tienen, Sant'Ambrogio de Génova, en donde efectivamente había y hay un cuadro de Guido Reni grandioso. Es un cuadro realmente maravilloso, una gran pala de altar, donde las figuras de los apóstoles en la parte baja son interesantísimas. También la Gloria y la Virgen, pero en la parte baja lo interesante son las distintas actitudes de los apóstoles con respecto a la aparición. Los hay que la ven, como San Pedro en primer término, y los dos que están al fondo, y los hay que no la ven, que están mirando a otra parte, al sepulcro, y no ven. Y hay quienes se miran unos a otros a ver qué están viendo los demás, como en cualquier plaza de mercado. Eso es interesante porque Goya, cuando tiene que hacer, aunque no voy a poner ninguna, por ejemplo, la Virgen del Pilar, y en la parte baja están el apóstol Santiago y sus seguidores allí mirando a la Virgen, pues también le pasa lo mismo, es decir, utiliza este sistema tan bello de variedad, ¿no?, de que un apóstol está viendo realmente lo que está el milagro, pero los otros no. Entonces, bueno, es posible. Cita también los due di Rubens. Aquí están, en la iglesia. Son la circuncisión en la parte izquierda y un milagro de San Ignacio de Loyola en la parte derecha. Son obras realmente fantásticas, interesantísimas, muy buenas, pero de momento no hemos logrado encontrar una conexión evidente con nada que hiciera después, aunque actitudes, posibilidades, escorzos y todo eso, a un artista como él se le debieron de quedar en la cabeza. Pero en Génova, Goya hizo algo completamente inesperado y en aquellos tiempos más difícil incluso que ahora, que fue irse a la iglesia de Santa María di Carignano. Para hacer eso tuvo que apartarse del centro de la ciudad, bajar un terraplén donde ahora está el cementerio este famoso de Génova, muy profundo, volver a subir la siguiente montaña y la otra y llegar allí arriba, que entonces serían pues campos, a la iglesia de Santa María di Carignano, muy distinta de la de Sant'Ambrogio, porque no tiene ese barroco inmenso por dentro, sino que es una iglesia purísima, monumental y clásica, aunque es del siglo XVII, de una belleza enorme,
muy restringida en cuanto a la decoración. Ven que al fondo se ve entre pilastras y columnas un altar, un cuadro, y así es toda ella. ¿Allí qué vio? Pues según dice él, vio un cuadro de Guercino y otro de Maratta. El cuadro de Maratta, que creo que es el que viene a continuación, es este. Un cuadro famoso del que había escrito en la biografía de Maratta el gran teórico del siglo XVII italiano, Giovanni Pietro Bellori, y que Bellori pues, se centra en el desnudo maravilloso del San Blas en el centro. Es el martirio, se trata del martirio de San Blas y del ya martirizado San Sebastián, que va ya por lo alto, ¿no? Pietro Bellori dice que sobre todo hay una mujer en la parte baja a la derecha que se lleva el pañuelo a los ojos y que es bellísima. Bien. Y Goya dice, San Biagio de Carlo Maratta. ¿Se puede sacar de aquí algo que fuera de él, que fuera después de él? Bueno, pues yo creo que es posible. Es decir, todo es posible, pero aquí hay algo que nos deja ver que quizás sí. Cuando tiene que hacer Aula Dei, 2 años después, solamente 2 años después de volver de Italia, pues vean que utiliza un sistema poco frecuente, que son esa especie de escalinata superior en donde sitúa a las figuras principales. Eso lo hace en todos los frescos, o sea, todos los frescos de Goya, frescos no, pinturas murales, de Aula Dei tienen este sistema de separar a las figuras sagradas de los puros mortales, que están, en esta no lo tienen, pero sí que hay otras figuras que están debajo de las escalinatas. Bueno, pues vale, yo aquí sí que pensaría que esa idea preciosa de los escalones se le queda en la cabeza y la hace porque no es fácil de encontrar. El otro cuadro que cita es el de Guercino. Pues el de Guercino es este, dificilísimo de encontrar una buena reproducción. Lo siento, pero hasta las monografías de Guercino tienen peores fotos de las que yo he conseguido. Es un Guercino fabuloso, también tardío, también no, el caso del Maratti era temprano, este es un Guercino tardío, una única figura en un paisaje esplendoroso con un enorme árbol en la parte izquierda, que si queremos pensar que eso se quedó en la cabeza, sería como el árbol que hace en el retrato ecuestre de Carlos IV, aquí en el Museo del Prado. El santo tiene una actitud que no es la típica actitud convencional de la recepción de los, ¿cómo se llaman estos? Los estigmas de San Francisco, ¿no? Tiene una intensidad expresiva excepcional y además mueve la cabeza, es decir, está mirando para un lado y mueve la cabeza para el otro y los pies en otra dirección, es decir, es una especie de contraposto muy interesante. No lo pongo como que lo sacó de aquí, ¿no? Pero este tipo de expresividad de los brazos en alto de la figura principal lo vamos a ver en Goya también más adelante, ¿no? Hasta el final. En la propia iglesia de Santa María de Cariñano, Goya no lo cita, pero uno de los altares tenía este fantástico martirio de San Sebastián, enorme, colosal, del francés Pierre Puget, el escultor. Bueno, también tiene los brazos en alto, tiene la cabeza muy volcada hacia atrás, en una expresividad del barroco, típica del barroco que vamos a ver ahora, y además tiene algo más, que es la armadura de San Sebastián, que casi nunca aparece en sus representaciones, la tienen ahí, ¿no? Este trofeo antiguo romano, muy interesante, que Goya, en el cuaderno italiano, había cogido un apunte de un trofeo de estas características, no de este. Y este trofeo lo había utilizado antes del trozo que corresponde al viaje ya hacia España. Este trofeo lo utiliza en el Aníbal y Génova creo que pasó ya después de volver a España. Es decir, es una obra interesante que pudo ver, pero la que vio es esta. En la que se fijó fue en la pareja, es decir, en el otro machón del centro de la iglesia, debajo de la cúpula, está esta obra también de Pierre Puget, el beato Alessandro Sauli, que era de familia genovesa. Y aquí sí vemos que Goya le interesó.
Vamos a ver qué pasa. Bien. Sí. Esta cabeza está en el cuaderno italiano. Y esta cabeza es la cabeza del Alessandro Sauli. Pero es una cabeza curiosa, porque si se fijan, está hecha de 2 veces. Es decir, Goya ha empezado a hacerla, ¿sí? Ha dicho, no, no era así, era así, porque la debe de estar haciendo de memoria. No creo que llevara el tintero y la pluma así en el bolsillo y el cuaderno italiano en la mano para hacerlo, sino que cuando volviera el pobre a la pensión donde estuviera, pues debió de sacar esto para que no se le olvidara, porque es una cabeza tremendamente interesante que vamos a ponerla luego en relación con otras cosas. Él no dice más que un cuadro de Guercino, y también es hacer historia-ficción, pero en Génova, que era una ciudad importante para el Grand Tour, para los viajeros del Grand Tour, que eran todos enormemente exquisitos y lo sabían todo y llevaban sus guías en la mano, y Goya también podía llevar la de Giuseppe Maria Ratti, escrita en 1768, y Ratti era amigo de Mengs, académico de Parma, que me parece que ya le he mencionado anteriormente, el que dice que un joven español está llegando a Roma, posiblemente Goya. Es decir, es posible que llevara la guía de Ratti y que hubiera entrado en el Palacio Rosso, donde está este Guercino de Cleopatra moribunda, muy famoso, porque la marquesa de Santa Cruz, famosa, pues tiene unas características en el colorido, en el fondo del cuadro rarísimas, que podrían haber sido un recuerdo de Goya lejano de aquella Cleopatra que vio en Génova. Coloridos, situaciones, figuras, actitudes expresivas le importan y quedan grabadas en su cuaderno o tal vez en su cabeza de artista. En Venecia citaba un cuadro grande de Veronés. Bueno, podría ser Las bodas de Caná, que en el siglo XVIII seguía todavía ocupando el frontal del refectorio del convento de San Giorgio Maggiore. Este no le he analizado, no sé si hay algo de aquí que se pueda encontrar en Goya. Y nadie ha dicho tampoco nada sobre ello, ¿no? Tampoco lo sé. A continuación cita Goya el gran cuadro de Correggio en Parma. Pero en Parma no quedaban ya cuadros de Correggio, los habían vendido todos a los extranjeros y la mayoría estaban ya en Dresden, menos este de la Virgen y el Niño con la Magdalena y San Jerónimo, que había sido comprado por el duque de Parma para su ciudad como regalo a su pueblo y está hoy en el museo unos años antes, porque quería que la gran figura de Correggio estuviera allí. Es seguramente este el cuadro que cita Goya. Correggio tuvo que ser una figura importante porque saben ustedes que Correggio era, digamos que, el icono ante el cual se arrodillaba todos los días Mengs, ¿no? Y es posible que esa idea del gran Correggio hubiera quedado en la mente de Goya, pero además hay cosas, ¿no?, que sí son interesantes. Bueno, hay un detalle aquí, un detalle bellísimo. Creo que tengo, sobre todo, centrándonos en la cabeza del ángel, Correggio tiene una forma específica suya, ese filito que veíamos arriba. Correggio hace el cabello de una forma que es suya y no lo hace nadie más. Y esa forma de hacer el cabello de Correggio y de mezclarlo con la frente, con el blanco de la frente, pues va a ser algo que va a utilizar Goya en el futuro, en sus retratos y en sus figuras. Y también la forma de dar los brillos. Pero hay algo más. Aquí les he puesto esta gracia, que son estos pequeños detalles que si no nos fijamos, bueno, han desaparecido. Si no nos fijamos bien, pues no sabemos. Hay una cosa realmente maravillosa. El ángel es la figura que trae un mensaje. Y miren qué curioso, porque de la boca del ángel, en la distancia, Correggio ha puesto una pincelada blanca que va desde la boca hasta la figura de la Virgen. Esas son cosas exquisitas, fantásticas, de la técnica de un maestro genial, que no están al alcance de todos y que es donde hay que ir mirando cuando se mira un cuadro y se intenta saber cómo es y en qué se divide o qué se diferencia de los demás. ¿Ha sacado cosas de estas Goya, de este Correggio o de los demás que viera? Bueno, por ejemplo, en esta composición de Tobías y el ángel, que veremos después,
Miren los rayos que salen de la cabeza del ángel. No salen directamente de su boca, pero afectan a la figura de Tobías ante él y llegan de él a Tobías y le están como ayudando, apoyando. Es el ángel el que le habla a través de la luz. Pero hay también aquí, en la forma de hacer el pelo, detalles que son correllescos. La forma de pintarlo es muy parecida. Cuando hace, por ejemplo, Goya la cabeza de este niño castizo, que es uno de los niñitos de los cartones de tapices, de los que están jugando a soldados, pues vean de qué manera utiliza también los recursos que eran de Correggio en la forma de presentar la cabeza. Aquí detrás, cómo mete la luz por aquí, cómo deja aquí parte del azul para que se desprenda el pelo de lo demás, cómo le da un toque de luz. ¡Ay, pues! Aquí, para que se desprenda el pelo, para que se separe, para que mida las distancias. Y eso que lo hace en pintura y lo hace muchísimas veces, es lo que mira de las cosas, de los grandes artistas que he visto en Italia y en España. Pero lo hace también, por ejemplo, en los grabados. Aquí este grabado, que no tiene nada que ver, digamos, con la historia religiosa que se le atribuye a Correggio, pues aquí, por ejemplo, miren, en la mano que sostiene la lápida da con un scraper, con un punzón, para limpiar el agua tinta y conseguir también ese mismo efecto de distancia, de Correggio, de movimiento que ha visto en Correggio. Es decir, lo está haciendo, es decir, ha aprendido de los grandes. Esto es difícil encontrarlo en Valleu. Cita también un cuadro como este, que es el que dice, y en Loreto, una Madonnina de Raffaello. La única Madonna de Raffaello, que no era de Raffaello, aunque entonces creían que era, es una copia de la Madonna del Velo de Rafael, que es esta. ¿Tomo algo? Pues bueno, aquí tampoco me he puesto yo a investigar sobre ello. Él dice que en Venecia había visto muchas obras de Bernini y de Lanfranco, y de Langardi, es decir, de Algardi, perdón, no Lanfranco, de Langardi. Bueno, en Venecia no, porque no hay nada, pero en Bolonia, que vimos que había visto entre las ciudades que visita, en Bolonia había obras importantísimas de Algardi. Por ejemplo, en la iglesia de San Paolo estaba la degollación de San Paolo, de Algardi, aquí la tienen, que está basada en una estatua clásica, el torso de Belvedere, que veremos a continuación, y es posible que esta figura la viera nuestro Goya. Pero Bernini lo cita. Toma algo de Bernini, hay algo de Bernini que nos pueda interesar. Le vemos posar sus ojos en Bernini. Su compañero de academia, José del Castillo, que cuando él llegó a Italia ya se había ido, pues dentro de las obras que copia, en el cuaderno italiano de José del Castillo, pues tenemos esta copia de la famosa Éstasis de Santa Teresa de Bernini, allí en la iglesia de Santa María delle Vittorie, allí. Bueno. ¿Qué tiene para mí esta composición que le atrajera a Goya? Pues el mismo tipo de cabeza echada hacia atrás violentamente, que le gustaría, ¿no? Es muy parecida a la que había visto o la que vería en Puget, pero estuvo en Santa María del Trastevere, donde estaba esta fantástica escultura de la Beata Albertoni de Bernini, obra fundamental del artista, también con ese mismo tipo de cabeza echada hacia atrás. ¿Hay algo aquí que nos recuerde a Goya? A mí sí. A mí me recuerda a ese grabado, a ese aguafuerte de los desastres de la guerra que Élie Faure describía el otro día. Leímos la descripción del sadomasoquismo de Goya, de la mujer, etcétera, etcétera, de todo aquello. Y sin embargo, aquí Goya en esta composición está basándose en figuras que he podido ver. Una, la Beata Albertoni, tiene, si nos ponemos a describirla, las mismas piernas abiertas, los mismos senos puntiagudos, la misma cabeza echada hacia atrás, etcétera, etcétera, que aquí un poquito más exacerbadamente lo ha visto también Goya. Pero esto no es raro, porque este tipo de figuras siguen
produciéndose. Aquí hay una obra de un artista que vivió en Francia, era belga pero vivió en Francia, Jean-Jacques Pradier, que presenta en el Salón de 1834 este sátiro y bacante, que se lo rechazan por obsceno. Más delicado, aquí tenemos que es parecido, no se han copiado el uno al otro, pero esa idea de la antigüedad clásica y de Bernini, etcétera, veremos la antigüedad clásica donde está de la forma de tomar a la mujer en los brazos de un hombre, de un soldado o de un sátiro, o de un dios, como el Cupido y Psique de Canova, que es muchísimo más delicado, pero está también dentro de esa misma línea. En la torsión del cuerpo femenino es muy similar. ¿Esto de dónde venía? ¿De dónde les venía a unos y a otros? Es decir, ¿de dónde lo había tomado Correggio? ¿De dónde lo pudo ver también Goya y decir, sí, pues estos están hablando de la antigüedad? De la Níobe herida, por ejemplo, que estaba ahora está en el Museo de las Termas, pero entonces estaba en Villa Medici y era una de las iconos también de Mengs, o de la Mena de Descopas, que estaba también en Villa Medici, que tiene también esta misma disposición del cuerpo. Son numerosas las referencias visuales de Goya al mundo clásico, muy numerosas. Y es quizá lo más excepcional de todo, puesto que se le ha descrito como un realista, como un naturalista, como alguien que no tiene nada que ver con el mundo del neoclasicismo de sus días. Por Dios, David, no. Goya es completamente distinto. Y sin embargo son numerosas las referencias a este mundo clásico. Tampoco hay que olvidar que en Roma él era amigo de dos escultores españoles jóvenes, que son Carlos Salas, que veíamos el otro día, y Juan Adán, que vivían allí, que son los que testifican en su boda. Desde Roma envían cartas diciendo, sí, le hemos conocido y aquí no se ha casado, es soltero. Bueno, pero eso es una cosa, pero la otra es que si tienen mucho tiempo, si son jóvenes, si son artistas todos ellos, fue Goya a ver las esculturas con ellos, estuvo con ellos. Pues es muy posible, porque hay una excepcional variedad de esculturas en lo que nos ha quedado de este momento. Se fija en el Paolo Sauli, en el Alessandro Sauli, se fija en Bernini y Algardi, es decir, es raro en un pintor, ¿no? En ese momento, todos los teóricos y los pensadores grandes, Winkelmann, por ejemplo, ¿no?, también amigo de Mengs, pero en el norte, Kant y otros, Lessing, en Inglaterra, Hogarth, el pintor, todos ellos hablan del mundo clásico de una forma excepcional. Es el modelo, es aquello que es inamovible, aquello que tiene todas las esencias de lo que va a ser el arte en el futuro, aquello que hay que mirar porque en ello no hay error. Y hablan de una obra fundamental, que es el torso de Belvedere. El torso de Belvedere, como saben, había sido encontrado en 1430. Al principio no se le hizo mucho caso, pero con el tiempo y con los años llegó a estar situado precisamente en el Belvedere, que era el sitio donde estaban las grandes esculturas clásicas. Sabían que tenía un nombre, Apolonio, hijo de Néstor, que no sabe nadie quién era, y se le fecha en el siglo II a.C. Desde Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina, en el fresco final del juicio final, en donde el Papa quiso que hiciera una reconstrucción del torso de Belvedere y él se negó, pero lo utilizó por todas partes. Desde ese momento hasta incluso nuestros días, el torso de Belvedere sigue atrayendo la atención de los artistas y en el siglo XVIII era una especie de obligación el reconstruirlo mentalmente o el hacer obras que fueran una propuesta de reconstrucción del grandioso torso del Belvedere. En el cuaderno italiano, Goya hace esta composición de Caín matando a Abel, un dibujo extraño, pero un dibujo en el que empezamos a ver el mundo clásico. Espero que salga. El Fauno Barberini. Pues el Fauno Barberini es Abel, ¿no? El que está muerto en la parte baja. Levanta el brazo, deja el otro caído,
el Barberini no lo vemos, abre las piernas, el torso. Es decir, la cabeza, otra vez, esta cabeza expresiva que tiene también el fauno Barberini. Pero hay más. Caín. Caín es una figura preciosa. Está basada en el torso de Belvedere. Y el torso de Belvedere aparece en el cuaderno italiano. Goya lo dibuja. No sabemos si del natural, que pudo ser, o bien de una de las numerosas estampas que existían. Lo dibuja de 3 formas. Me falta la de frente, lo siento, es un error. Pero allí también, en este tempranísimo bautismo de Cristo, seguramente boceto para un cuadro grande que no se ha conservado o no se conoce, pues también aquí, en la figura de Cristo, sigue obsesionado con la idea preciosa de ese torso grandioso, inclinado hacia adelante, que no sabían cómo tenía los brazos. Pero se convierte en una especie de tópico del artista. En su gigante sentado, yo creo que es de 1800, tanto por la técnica del aguatinta, el empleo del aguatinta, tanto por ello como por más cosas de tipo estético, de relación con algunas figuras de los caprichos. Yo creo que es de este momento y no tiene nada que ver con el de la guerra. Se ha fechado cuando la guerra por el tema del coloso, pero como el coloso no es de la época de la guerra, pues entonces esta obra para mí es claramente de 1800. Y allí, en 1800, Goya sigue todavía interesado, pero de una forma muy activa, ¿no?, por la recuperación de ese torso de Belvedere, cómo sería, cómo estaría dispuesto, dónde pondría los brazos, etcétera, etcétera. Pero no para ahí ni solamente con figuras que son similares. Aquí le ven de frente también en el cuaderno italiano. También en el San Juan Bautista Niño, pues hay también una referencia al torso de Belvedere. Y aquí también, en uno de los desastres de la guerra, el empalado en el árbol también, y además aquí mucho más, con el brazo cortado, en Goya sigue haciendo una recreación del torso. Pero no es lo único. No es la única deuda con la antigüedad clásica. No. Aquí tenemos en 2 versiones. Una, la escultura real, que estaba en Roma, ahora está en el Museo de las Termas. La escultura real del Galo dando muerte a su mujer y después suicidándose, y de la cual había también una estampa de François Perrier, en la parte derecha, que cuando vamos a esas fotografías del primer reportero de guerra, pues nos dejan sorprendidos cómo la figura de la mujer caída es de nuevo, y en 1808-14, es la figura también que sale del Galo moribundo. Pero no es lo único tampoco. Aquí está esta composición, no se ve bien bueno, es el sarcófago. Es el sarcófago de Orestes, que lo tienen en la parte baja, y de esa composición hay incluso copias en otros sitios, como en España, por ejemplo, tienen un detalle en la parte derecha, pero arriba es un grabado publicado por Bellori, el teórico del arte italiano, y el grabado es de Pietro Santibartoli. Y es una serie de obras de la antigüedad clásica. Es un libro con una serie de estampas con obras selectas de la antigüedad clásica. Aquí, ¿esto le pudo interesar a Goya? Pues sí, le interesó. Cuando tiene que hacer el campesino con el tronco de árbol para cargarse aquí a las figuras del primer término, está sacándolo de aquí, de la figura de más arriba. Pero no solamente aquí, sino que ven todos estos muertos en primera línea, pues él sigue utilizando esta estampa que a lo mejor tenía, sigue utilizándola en los cadáveres de los muertos en primer término. Es decir, la posición que tienen, esta posición tan extraña, aparte de indicarnos la perfección anatómica mejor que Leonardo da Vinci, que tenía, aparte de eso, pues esta disposición de los muertos, la cabeza hacia atrás, todo esto aquí, pues a mí me indica que estas son ese tipo de
conexiones que son bastante exactas. La Venus que hizo para el príncipe de la paz, como dice su hijo, pues la Venus que hizo para el príncipe de la paz le habría dado muchísimas vueltas y una de las próximas clases que vamos a dar, aquella de la técnica de Goya, la veremos de otra manera, en otro contexto. Pero aquí, realmente, pues la gran Cleopatra que tenían ya las colecciones reales, con el brazo arriba, tendida, pues le sirve para la Venus desnuda y la Venus vestida. No la he traído, pero perdonen porque no la he metido, pero están las dos aquí metidas dentro de esta única Cleopatra. Hay más recuerdos de la antigüedad y muchos más que tendremos que encontrar, porque esto de relacionar y de buscar las fuentes de Goya acaba de empezar, es decir, muy pocas cosas se han hecho todavía en ese sentido. Pero en el cuaderno italiano hay una parte de ese cuaderno italiano en el cual vemos que está estudiando figuras clásicas, no ya copias de esculturas, aunque bueno, es posible, sino modelos de academia. En la Academia de Francia se hacían este tipo de composiciones, vivas incluso, les ponían vestiduras y demás que copiaban los alumnos. Esta puede ser una de esas. Y este tipo de figura que hace cuando tiene 24 años, pues la repite, la transforma y la repite en 1795-96, cuando tiene que hacer el milagro del Hijo del Rey para uno de los lunetos del oratorio de la Santa Cueva. ¿Es lo único que hace Goya? No. O sea, ¿es lo único que le importa es la antigüedad clásica? Pues no. También le importan las obras más contemporáneas. Hay una en la cual no estoy segura. Perdón. A ver. Hay una en la cual no estoy segura. También en el cuaderno italiano aparece esta expulsión de Adán y Eva del paraíso, muy extraña, que no he logrado identificarla con ninguna composición del 18 italiano donde ligeramente lo recuerda. Pero hay algo bastante interesante que es toda esta hojarasca que llevan alrededor de la cintura Adán y Eva, que aparece aquí, ya no está porque la acaban de restaurar y esto era una adición posterior que ha desaparecido, pero bueno, este gesto de hundir la cabeza entre las manos que Goya exagera, este gesto de llevarse la mano al pecho y la otra aquí, que Masaccio, en el Carmine utiliza, y sobre todo a mí lo que más pista me da de que lo pudo ver es esto, no sé, esta mano del ángel aquí, tan interesante, tan perfecta, es lo que más me parece que ha podido ver. Yo creo que Goya estuvo en Florencia, que estaba restaurando Mengs los frescos de Masaccio en la capella del Carmine, en la iglesia del Carmine, y que pudo encontrar también allí algunas cosas interesantes, porque Mengs es el primero, y está en sus escritos teóricos, que dice que este renacimiento temprano era donde tenían que ir a buscar también la inspiración, mucho antes de los prerrafaelitas. Mucho antes de los prerrafaelitas lo dice Mengs. Encuentra en estas obras tempranas, no solo en esto de el Adán y Eva de Masaccio, sino en más cosas, por ejemplo, el tributo, ¿no?, al César, que es otra de las escenas más grandiosas. Fíjense en la pureza de las formas, de los mantos, de la separación en tres bloques de las composiciones, en los fondos, en las arquitecturas de perfil, que son arquitecturas arcaicas, pero que van cayendo de una forma especial. Pues quizá también en Aula Dei ese tipo de composiciones, esa pureza enorme que tienen estas composiciones del Goya joven, no se encuentran en otras pinturas que pudiera haber visto en Roma, es decir, Rafael, etcétera, lo que se copiaba, o los barrocos, sino que está justamente en esta pintura temprana. Eso también es Masaccio, lo reconocen el milagro, San Pedro, el milagro de Tabita. Y ven también, fíjense, por ejemplo, San José o esta figura del primer término, ¿no? O sea, qué pureza de las formas. No digo que sea totalmente seguro, pero habría que seguir buscando por ahí algún documento que nos lo hiciera, que pudiera ser, que pudiera suceder.
Hablamos de los más modernos, es decir, pues miren, hay otra cosa que hemos encontrado antes de ayer, entre Gudrun Maurer y yo. En la iglesia de Santa María del Popolo, en Roma, en la Capella Chigi, que es una de las mejores capillas, pues hay una serie de esculturas metidas allí entre los machones, comprimidas, son tremendas, no salen, las figuras salen como si las aplastaran las columnas, de Bernini. En esta ocasión es el profeta Habacuc y el ángel, en Santa María del Popolo. Es una composición de Bernini, clásica. Miren la expresividad del santo, el brazo de él y la posición de las piernas. Olvídense del ángel y nada menos que el majo tocando la guitarra de los cartones de tapices está basada literalmente en esta composición. Es increíble, pero ahí la tienen. Es decir, no es una composición fácil. Se ha dicho de todo sobre este majo tocando la guitarra, pero en este caso, Goya la toma de Bernini. Este que ya les he mostrado más veces y que es uno de sus cuadros más exquisitos de este periodo final de la década de los 80, muy cercano, por ejemplo, pues miren esto, aquí, muy cercano a la técnica de la pradera de San Isidro, por ejemplo. Es decir, estamos allí con esta luz espectacular que les decía que la utiliza como Correggio, sí, pero, ¿de dónde lo ha sacado? De aquí. Este es un grabado. Oh, se le ha ido el texto, pero bueno, se lo digo yo. Es un grabado de Carlo Maratti, que era entonces un clasicista romano del siglo XVII, que estaban obligados a copiar los artistas españoles de la Academia de San Fernando que iban a Roma. Tenía muchos cuadros de altar por las iglesias, etcétera, y se fijan en él. Pues aquí es evidente que este sistema del ángel con la luz detrás de esta forma espectacular, aquí no llega a ninguna parte, aquí solamente es un fondo de luz. Goya la ha utilizado para llegar a todas las zonas de la composición, incluido su pequeño Tobías, cuya cabecita pues, es parecida a la de este angelito de la parte baja, aparte de la grandiosa luz. En el cuaderno italiano tenemos también esta muerte de Absalón, espectacular, con un gran tronco de árbol, que es de Luca Giordano, es decir, está sacada de una composición de Luca Giordano que está en Aranjuez. Se la he puesto invertida para que vean la semejanza, porque es del otro lado. Y eso es una de las cosas que hacen también los artistas para ocultar sus fuentes. En el siglo XVIII no ocultaban nunca que se inspirasen en la antigüedad clásica. Eso daba tono, prestigio y conocimientos. Pero ya el resto de otras estampas y demás no les gustaba tanto. Goya copia en Roma directamente los frescos de Giaquinto, aquí, en la iglesia de San Nicola dei Lorenesi, las pechinas. Ahí tienen una con la Prudencia y en el otro lado no la podemos ver y no hay foto, es la de la Fortaleza, pues él copia las dos. Una ya la conocen, la otra está a la derecha, con el casco, con ese dragoncillo, que yo creo que las copió para utilizarla. Estas son las dos primeras hojas del cuaderno y yo creo que se compra el cuaderno cuando decide en enero, y llega a Roma, presentarse a la Academia de Parma para tomar apuntes, notas y composiciones que le ayuden a hacer ese encargo, esa obra que le interesa muchísimo. Si hay alguien en las colecciones españolas que él dice que puede haber visto, tiene que ser Tiepolo, ¿no? Tiepolo era inmenso. O sea, de Tiepolo hay muchos temas de carácter técnico que veremos también en la clase de la técnica y que, igual que Correggio o igual que Velázquez, que también veremos, Velázquez está aprendiendo de estos, buscando cómo hacen estos determinadas cosas para hacerlas también él. Pero aquí en esta composición lo que me interesa es que vean la disposición de las figuras y este arco oscuro que deja ver al fondo un cielo azul transparente que choca con la escena que está sucediendo en primer término. Es decir, en primer término es la muerte del Cristo, la coronación de espinas, realmente algo verdaderamente espantoso. Miren al sayón cómo le está apretando las espinas contra la cabeza, y todo esto está sucediendo debajo de un arco clásico y debajo de un cielo azul tan puro.
Fíjense en eso y fíjense también, en eso nos fijamos aquí. Cuando Goya hace, por ejemplo, esta cueva de gitanos maravillosa, posiblemente del periodo precedente a la guerra más o menos, pues hace esa fantástica curva pero que no es una cueva exactamente, porque ven que tiene como bloques de piedra, ¿no? Bloques de piedras como si hubiera sido un gran arco. Y este maravilloso cielo que aquí está demasiado blanco, no hay forma de captarlo mejor, que es azul y con las nubes, ante la escena que está transcurriendo allí. Esto lo hace Goya en muchas ocasiones, pero les he traído quizá la más clásica. La otra cuestión que les quería subrayar de aquí es esta forma de agrupar las figuras. En ese segundo plano hay un grupo que está en el centro y luego detrás, abajo, hay otros que están hablando, confrontándose entre ellos, a veces en forma de X. Pues eso también le interesa mucho a Goya. Por ejemplo, en la pradera de San Isidro, que es un tema completamente distinto, las figuritas tienen ese tipo de composición. Aquí les he traído un detalle porque ven cómo no es un grupo que está hablando así de esa forma, sino que está compuesto totalmente por el artista y unas hablan de frente, otras de perfil, otras están de espaldas, etcétera, ¿no? Otras están justamente mirándonos, ¿no? Y eso lo hace Goya con mucha habilidad. Este casticismo popular, que vemos que lo tenemos que ir dejando a un lado, de los cartones de tapices, pues veamos cómo en otros cartones de tapices más, en otros ejemplos más de cosas tomadas de los cartones de tapices, vamos a ver cómo Goya también no está tomando las cosas directamente del natural. Aquí tenemos esto, que esto sí, esto se ha dicho en más de una ocasión, pero ven esta obra realmente fantástica, que está tomada de un Jean Ranc, el francés, que trabajó aquí en España. Ahora el cuadro está en Montpellier, en el Musée Fabre, Bertumno y Pomona. Pero la idea es muy parecida. No digo que sea exactamente de este, pero algo había que vio que le hizo hacer esto. Un artista que definió su visión de lo popular más que lo que le pudo definir Francisco Valleu, que hemos visto algunas de las caritas de adolescentes imberbes al fondo de la primera diapositiva, que es lo que hace en sus cartones de tapices, fue desde luego el joven de los Tiepolo, Lorenzo Tiepolo, en la serie de pasteles de tipos populares fantásticos que hay en el Palacio Real y también algunos en colecciones privadas, pues Lorenzo Tiepolo define las figuras del pueblo español, incluso por regiones también, cosa que también va a hacer en Goya, ¿no? Miren esta, que bueno, pues tiene que ver... Bueno. No sé yo por dónde voy. Bueno, aquí esta composición, esta siguiente con estas cabezas magistrales, intensas también ya en la expresividad y variadas, cosa que no conseguía Francisco Valleu, le interesan sin duda a Goya, y cuando tiene él que hacer sus cartones de tapices, aparte del conocimiento del pueblo, de haber visto muchas fisonomías, haberse fijado y haberlas estudiado, está también la experiencia y la belleza de Lorenzo Tiepolo. Por ejemplo, aquí es una de las más interesantes en este sentido, pero hay muchas. Paséense por las salas de los cartones de tapices y, por ejemplo, la joven que alarga la cabeza y mira con intensidad, la otra que se oculta, etcétera, pues son parecidas a lo que hace este hombre. El majo de la guitarra. Los niños inflando una vejiga. Pues esto, como bien vio Janis Tomlinson, está basado en composiciones, en este caso del siglo XVII, de Teniers, que seguía siendo la figura capital que había proporcionado composiciones para los cartones de tapices hasta que llega Mengs a España y el rey decide que sean escenas populares, pues aparecen los niños inflando una vejiga, que es un tema, además, un tema moral y un tema que tiene que ver también con la vanidad
de las cosas. Es decir, el globo en cuanto se pincha desaparece y ha desaparecido todo. Y ese tema es el que utiliza también este emblema moral de una persona que ha estudiado los emblemas morales en la obra de Goya. Toda la obra de Goya son emblemas morales, cosa que ya les digo que no puede ser. Los artistas van muchas veces solo por lo que significa, por lo que les dice la imagen, pero muchas veces no se fijan en la iconografía. En otras sí. Aparte de esto, pues el columpio, que es un tema muy del 18, porque recuerden a Fragonard, por ejemplo, ¿no? Pero el columpio también es un emblema moral, ¿no? Un emblema de la inestabilidad de las cosas y cómo las mujeres pueden caerse del columpio con mucha facilidad. También en estos emblemas morales, pero que significan, que son los conceptos que les decía del Ripa, de la iconología de Ripa, allí también Goya ha investigado, es decir, Ripa desde luego lo leían todos. Había ediciones del siglo XVI, fines del XVI, del XVII, y del XVII es la de la derecha, donde tienen aquí en la parte baja la lujuria. Pues no sé, allí a la derecha la lujuria, aquí las delicias mundanas, y vemos a un joven recostado en una roca llorando en un paisaje, y en el otro lado también una mujer con un macho cabrío al fondo, igual, diciendo, bueno, ¿a dónde me va a llevar esto, no? Entonces, ese tipo de composición es de Ripa, es decir, Ripa dice las delicias mundanas. ¿Cómo se tienen que representar? Bueno, no ha salido, que lo tenía puesto aquí, pero se ve que se lo ha comido el ordenador. Esta imagen de Ripa a la izquierda es del siglo XVIII, es la que hace Orlandi en Padua en 1750 y algo, no recuerdo exactamente la fecha. Lo tenían ahí, por eso estaba yo tranquila. Y la otra es del siglo XVII, pero tenemos una composición de Goya que es la cita, donde la joven está de una forma similar, y es evidente que por uno y otros motivos Goya ha visto estas escenas de Ripa a la fuerza y con toda seguridad. Estos son también, aparte de que vea la figura, le inspire y él haga la suya propia, que es fantástica y no tiene nada que ver con el pequeño dibujillo del Ripa, es una cosa completamente distinta. Pero aparte de esto hay otras que son totalmente sacadas, ¿no? Totalmente copiadas. Por ejemplo, tenemos otra de esas obras fantásticas para los casticistas, como es la Feria de Madrid, donde están un grupo de nobles pues mirando las cosas que se ven, ¿no? Como en el rastro, y el hombre que les ofrece la mercancía. Y fíjense en la preciosa figura del que mira aquí con las gafitas estas, con los lentes, que mira así en esa actitud tan exacta arriba, al retrato. Bueno. Pues está evidentemente tomada de esta composición, que es un detalle de esta composición del Comte de Caylus, el conde de Caylus, que es el conde Font de Saint-Yen, examinando la Fontaine des Innocents. No está mirando, no está en una feria, como los que ha puesto Goya, pero es la misma imagen. Hay muchas otras. Por ejemplo, los niños con el mastín, pues ese mastín tan tremendo, tan poderoso, que lleva un collar que dice «Soy de nuestro señor el rey», pues sí, es del rey y a lo mejor los ha visto, pero cómo llega a su cabeza y cómo se destila y se cristaliza la imagen de un mastín poderoso visto de espaldas, al que él añade los niños, pues a través de este grabado, también tenía su pie de foto, de este grabado de un alemán importantísimo como era Johann Elias Riedinger, que en la primera mitad del siglo XVII y después sus hijos fue el grabador uno de los más importantes grabadores alemanes, que llegó a ser incluso director de la Academia de Artes de Augsburgo, y que seguramente, como se hacía entonces, enviaría sus grabados a un artista como Mainz, que era también alemán y que estaba en Roma.
porque es evidente para mí que a este sí que, esto no lo encuentran en la bibliografía, esto lo hemos visto últimamente, pero a este artista sí que le debió de ver Goya. Vamos a ver después, a continuación, más cosas de este, pero voy a pasar un poco más rápidamente los retratos. ¿Qué hace Goya con los retratos? ¿Es verdad que unas veces tiene simpatías y otras no? No, yo creo que no. Siempre busca favorecer al retratado y presentarle de la mejor forma posible. Que sea feo o fea, que tuviera un interior un poco malo, eso ya no es cuestión de él, es cuestión del retratado. ¿Quién le influye a Goya? Mengs. Aquí tenemos un retrato del que también ha desaparecido el pie, y lo digo para los técnicos de arriba que me han jurado que hoy no habría problemas. Pues este es el retrato de la Marquesa de Llanos de Mengs, una obra que hace en su primer viaje a España y es una obra que engloba toda la gracia y el tipismo de la aristócrata española. Está ante un fondo de paisaje con una barandilla y esto también, bueno, esta, aunque cambien los vestidos y demás, pero también la ha visto Goya, era un cuadro famoso, una obra importantísima como otros retratos de Mengs. La tirana, ¿no? La tirana, él la ha visto a la otra, a la aristócrata, casi como la tirana, y él la representa a ella con esa misma balaustrada que no vio en su vida, o sea, la tirana, aunque vivía bien, pero esa misma balaustrada, ese inmenso jardín delante de un fondo, de un escenario en que la representa perfectamente. ¿Qué otras cosas ve Goya que le interesen? Pues los retratos ingleses. Miren, aquí tenemos a la derecha, sin pie, el de Jovellanos, el primero que hace de Jovellanos, que está en el Museo de Oviedo y que es de 1783. Y a la izquierda tenemos un retrato de Reynolds, de un joven inglés, James Mustard, que pinta en 1780. Pero sabemos que Goya no fue a Londres a ver este retrato, pero había un enorme tránsito de grabados ingleses del momento que venían a España y que están en las aduanas, están los paquetes de grabados ingleses, de retratos ingleses que se venden. Los grabados ingleses de este momento eran lo máximo que había en toda Europa, tenían técnicas muy distintas, todos eran bellísimos y eran tremendamente decorativos, pero los artistas los utilizan. Miren hasta dónde llega el largo brazo de la antigüedad. Aquí tienen al Marqués de San Adrián, en una obra de 1804 que está en el Museo de Pamplona, uno de los grandes retratos técnicamente también de Goya, bellísimo. Y el siguiente, que es el retrato de un amigo suyo, García de Prada, que fue alcalde de Madrid y que después le compró a Goya las series que están en la Academia de San Fernando, El entierro de las sardinas y los 4 cuadros, tablas de la Academia de San Fernando. Es un retrato precioso y tiene también esta forma y apoyado generalmente en la mesa que tienen al lado. El largo brazo de la antigüedad llega hasta los retratos de este momento. Tal vez en el caso de Goya directamente. Este es el Potos, que no está ahí puesto, que estaba, de Escopas en Roma. Había varias versiones, pero ambas estaban en Roma y ambas las pudo conocer Goya o a través de otros retratos de otros. Pero este tipo de composición bellísima, Potos, además, era una figura sobre el amor y la amistad también, ¿no? La efusión amistosa. Entonces, también aquí es posible que tuviera algo que ver. Los retratos de ingleses, de esas damas como este de Gainsborough, de Lady Mary Howe. Estos retratos ingleses de ellas en los jardines, esta belleza exquisita del retrato inglés, también lo utiliza Goya a su manera, de su forma, en su forma, como decía don Diego Angulo sobre el naturalismo seco de Velázquez, lo utiliza también Goya aquí. Pero si hay como un tono general, también a veces cuando no tiene inspiración o cuando hace lo que hacían todos, pues miren, por ejemplo, en este fantástico retrato de los duques de Osuna,
donde el niño mayor, que siempre me pareció una figura excepcional montando el niño en el bastón de mando de su padre, porque el padre tenía por su cargo, por su título, tenía que levantar los ejércitos para el rey y era capitán general de sus propios batallones para el rey, pues miren de dónde sale, de este emblemita del siglo anterior, de este emblema del niño pequeñito que está aquí puesto en relación con el carnero al fondo, y hay también un cartón de Goya donde está el niño montando en el carnero también, por la fuerza que tiene el pequeño en ese momento, pero está evidentemente inspirándose en una imagen como esta. No sé si esta exactamente, pero una similar. Velázquez, que veremos el próximo día en la técnica, será su inspiración máxima, y les he traído pues uno de aquellos que no hay ninguna duda que está haciendo lo mismo. Es el retrato de Cabarrús en la parte izquierda, en el Banco de España, y en la derecha es Pablo de Valladolid, el actor fantástico. ¿Qué tienen en común, aparte de la posición de la figura en el espacio? Abriendo el espacio con la mano derecha y con la izquierda recogida, pues que no hay fondo como en Velázquez. Es decir, Velázquez en este retrato no pone la unión del muro con el suelo, y tampoco lo hace aquí Goya. No se atreve a tanto como Velázquez, y la sombra y la luz marcan ligeramente la unión del final de la estancia. Pero algo todavía muchísimo más interesante, que también le interesa a Manet, es la sombra en el suelo. La sombra en el suelo es definitiva, sale de allí. El otro, que tampoco tienen que tener ninguna duda, pues es Las Meninas de Velázquez y La familia de Carlos IV, en que también está utilizando el modelo anterior por dos motivos. Uno político, porque el suyo tiene que ser un cuadro en que los Borbones estén enlazados con los anteriores, con los Austrias. Y por lo tanto, la mayor representación que había en Palacio de los Austria era la familia, el cuadro de las Meninas. Y él lo utiliza de varias maneras clarísimas. Una, el fondo con los dos cuadros, como Velázquez. El fondo del Palacio Real, es decir, la sede del poder. Otro, el gran cuadro entrando de esquina con el pintor ante el cuadro retratando lo que está pintando. En el caso de Goya lo pone al fondo, lo manda al fondo, el cuadro. Él está detrás de los reyes. Velázquez hace algo mucho más interesante, que es poner el cuadro delante, porque ya digamos que lo está terminando, ¿no? Ya los ha pintado y él está allí, dentro de la propia familia. Y algo también que hacen las Meninas y que es muy interesante. Las sombras de las Meninas son muy distintas de la sombra de Pablo de Valladolid, donde necesita que el actor se mueva en el suelo y que la sombra y la luz indiquen que está pasando el tiempo. En las Meninas las sombras son estáticas, tranquilas, porque es lo que está intentando producir Velázquez. Esto que está pasando aquí, que la niña no tiene, el rey no tiene más heredero que la niña, no va a pasar nada, no va a suceder nada con la monarquía, todo va a seguir igual. En el otro, la sombra es muchísimo más ambigua, en el de Velázquez, y marca también el paso del tiempo. La sombra está entrando por la parte de Fernando VII, que ya había empezado y se sabía a ir contra su padre, a conspirar contra su padre, y esa sombra que entra por su lado es bastante sospechosa. Y es una sombra móvil, una sombra que no es muy tranquilizadora. Jovellanos, el melancólico, como se llamaba, Jovino el melancólico en los arcades, en la poesía arcádica, en el grupo de los arcades españoles, apoyado en la mano como símbolo de melancolía en su mesa de trabajo y con la figura de Minerva al fondo. Jean-Jacques Rousseau, La filosofía, de 1793, el frontispicio ha sido puesto en relación con la obra que vamos a ver a continuación, pero yo la veo todavía mucho más cercana con la disposición que él ha hecho del propio Jovellanos, que era además un pensador y un filósofo, y sobre todo la figura de la mujer al fondo, de la filosofía al fondo, es la figura de la Minerva que tiene en la parte de atrás. Esta figura se ha puesto en relación con el sueño de la razón, y sí, es verdad, puede tener que ver, pero el sueño de la razón es muy complejo. Para hacer esta obra, Goya sufrió,
o por lo menos nos han llegado elementos que indican que, no que sufriera, pero que lo pensó mucho, que no estaba dormido cuando lo hizo. También se ha visto el frontispicio de las obras de Francisco de Quevedo, de los sueños de Francisco de Quevedo, con el autor soñando, dormido, apoyado en su mesa, se ha visto también como un motivo de analogía, de que lo vio, de que hizo más o menos lo mismo al presentarse soñando sobre la mesa, que esto le dio la idea de lo otro. Pero hay más, porque en el sueño de la razón están las aves de la noche. Sí, se había dicho que las aves de la noche salen de los scherzi di fantasía, también estaba allí puesto, de Tiepolo, de Giambattista Tiepolo, que tuvo que conocer Goya con toda seguridad. Eran obras famosísimas y obras de los Tiepolo, que estaban aquí. Aquí están las aves de la noche, como llegando a este lugar y siendo, digamos, que frontispicio de lo que va a venir después, porque la fantasía se produce más durante la noche. Pero hay cosas más interesantes. Les hablaba antes de Riedinger. Pues vean, en Riedinger, hace Riedinger una serie, también se han ido las cosas, Riedinger hace en 1750 una serie de animales de las cuales es evidente, creo yo, que es muy fácil de ver que Goya las tenía. Fíjense en el gran búho que está detrás y el gran búho con las alas abiertas, de características muy similares, que hace aquí Riedinger, en una obra que no la comentamos hoy sobre lo que significa, pero significa eso de los amigos engañosos, eso de que prefiero tener un buen enemigo que un amigo doble. Pero también de Riedinger es este estudio de los, ¿cómo se llaman estos? De los murciélagos, ¿no? Los murciélagos son también muy importantes y es posible que Goya tuviera algún murciélago, pero les gustaba utilizar, cuando tenían a mano una estampa, les gustaba mejor utilizar la estampa. Y los murciélagos que aparecen aquí y los murciélagos de Riedinger son bastante parecidos. No sé qué más, bueno, aquí había otra obra de Riedinger, pero también se nutre de más fuentes, es decir, Goya no está solamente con este y con el otro, se nutre de muchas cosas. Esta es una sátira del siglo XVII, francesa, contra Luis XIV y los altos estamentos del poder. Sátira de la cual se hicieron muchísimas variaciones de color, sin color, etc. Aquí les he traído una muy brillante. Pues esta idea de que el pobre campesino con su azadón lleva encima la carga doble de la aristocracia con sus tierras y de la Iglesia con las suyas, esta sátira, pues claro, la repite fácilmente Goya en Tú que no puedes. Pero los de arriba, él lo que ha hecho ha sido cambiar a las figuras de los nobles y de los príncipes de la Iglesia por asnos. Es terrible, es mucho más fuerte, ¿no?, la idea de Goya. Pero la idea primera es esta, que luego vuelve a utilizar también en otro de los caprichos, en Miren qué graves. Por ejemplo, una obra tan famosa como ¿De qué mal morirá? Pues sí que hay también precedentes. Ahí le tienen el muerto, el asno en primer término, es decir, la cortina es tal vez lo que a mí me da mayor idea de que ha visto esta u otra parecida. En la cortina pues, es una cosa suya. Y hay más, se las voy a ir pasando más rápida. Por ejemplo, esta tan preciosa de Ni así la distingui, ¿no?, donde se dice, bueno, pues está en el Paseo del Prado y ve a las majas y a los majos y a todos ellos pasando, hablando, mirándose los unos a los otros, ni así la distingue. Pues no. Aparecen las sátiras estas fantásticas de los... ¿cómo se definen? Bueno, es un... no lo he apuntado, pero estos, o sea, este es el republicano, ¿no?, nuevo, y este es el señor anterior, el conservador, y le está mirando, le está observando de la misma manera. Son los incroyables, estos. Y hay una serie de caricaturas de este tipo
del periodo posrevolucionario donde se meten con estas figuras. Pero esa idea de acercarse a mirarle así, es evidente que Goya ha tenido acceso a este tipo también de caricaturas. Una obra mágica, El fiero monstruo, que tanto se habla sobre él y que es tan interesante, tan bellísimo, en la posición en la que le pone y en el mundo este que está devolviendo el rinoceronte de personas muertas. ¿Ha visto este animal en alguna parte o es producto de un sueño? Pues no. Tenemos el rinoceronte de la serie de Riedinger, que es la fuente segura de Goya para mí. Bueno, aquí tampoco voy a pasar un poco por encima porque también hay aquí emblemas morales, etcétera, donde estos son emblemas en la parte baja, donde estamos viendo que ha visto ese tipo de cosas. Él también utiliza la imaginería popular. Aquí la tenemos en el 3 de mayo, pues saben que, esto ya es bastante sabido, que tomó su inspiración de pequeños grabaditos populares. Esto además estaba sucediendo en otro sitio, no era en Madrid, no tenía nada que ver, pero lo ha debido de ver también. Y sigue en estos años tan tardíos, es decir, ya con esto estamos terminando, en estos años, 1814 este cuadro, pero en ese periodo él sigue teniendo a su lado sus imágenes, sus cosas, y cuando tiene una idea va a buscar en aquello que ha visto, que le interesa y que dice, ¿cómo lo puedo transformar yo? Porque realmente el 3 de mayo es una obra inmensa, grandiosa y genial que nada tiene que ver con esta pequeña composición, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hace este bellísimo dibujo de Povera Eñuda vai filosofía, seguidamente es del álbum E de bordes negros, es 1815, 16, 17, por ahí, en ese mismo periodo, pues se inspira, perdonen por lo de los títulos, pero no volverá a pasar. Aquí en la parte izquierda es la figura de la filosofía, precisamente en la iconología de Ripa. Es decir, él la ha transformado, ha cambiado, pero la filosofía va descalza, la filosofía lleva los vestidos rotos, no le importa el dinero, la filosofía va cargada de libros. Aquí Goya la ha dejado con uno solo, pero pobre y desnuda vas, filosofía. Y sigue, porque también en un dibujo de estos tardíos, así suelen acabar los hombres útiles, pues vemos que nada menos que se ha inspirado en un emblema del siglo XVI, de finales del XVI, de la vejez, ilustración de la vejez. Ha visto los emblemas y ha dicho, bueno, yo lo puedo mejorar y además darle un toque mío personal, porque no solamente esto es la vejez, sino que además esto era un hombre útil y así está en este momento, ¿no? Ahora vamos a llegar a Burdeos y con ello vamos a terminar. ¿Sigue en Burdeos utilizando algo? Se llevó sus cuadernos de apuntes y demás. Él dice que tiene mejores ideas y que utiliza ahora los pinceles de Velázquez en las miniaturas más que utilizar los pinceles de Mengs. Pero sigue mirando cosas, sigue nutriendo su cabeza y su fantasía con otras imágenes que tuviera a su alrededor. Pues yo creo que sí. Hay un magazine de la época famoso que empieza en la segunda década del siglo XIX que se llama Le Bon Genre, le bon genre, el buen género, genre, y que se sigue haciendo, imprimiendo con unas viñetas preciosísimas, que son todas ellas además divertidas, ¿no? O sea, no, son caricaturescas. Le Bon Genre número 1, he traído uno de ellos, ¿no? Si los quieren ver todos, lo tienen en la web del British Museum, entrando en colecciones y Le Bon Genre, y aparecen muchas imágenes de Le Bon Genre. Esta es el vals, ¿no? Es una caricatura del vals donde están bailando. ¿Es posible que la viera Goya? No lo sé. Y esta que les voy a enseñar, no estoy segura de que la pudiera utilizar, pero esta fiesta tan marchosa, estas bellísimas figuras de hombres y mujeres de ese momento vestidos a la última moda, le pudo a él dar idea para hacer esto otro, ¿no? Las dos viejas bailando desaforadamente con sus tocados, todas pintiparadas, ¿no? ¿Es así? Pues no lo sé. Pero esta, del Bon Genre, sí. La utiliza en Telégrafo.
Este es un equilibrista, o sea, él le ha dado un salto muchísimo más. Es un equilibrista, pero fíjense primero en la posición y segundo en la mesita que tiene. Es posible que Goya hubiera visto a un equilibrista de estos por la calle, sí, pero es posible también que viera la imagen. Aquí está rodeado de damas elegantes vestidas una de ellas a la inglesa. En su telégrafo sucede todo lo contrario, porque él siempre tiene que poner su visión de las cosas. El joven del telégrafo, el saltimbanqui del telégrafo, que lleva además un traje como de Pierrot, con pequeños rombitos, ¿no? Va vestido de lo mejor, pero apenas le queda ya dinero. En el fondo está una mujer arrodillada, apoyada en la mesa, que sostiene, no lo van a poder ver, pero se lo digo yo porque a lo mejor en un dibujo más claro, en la web del Prado, llegando a la máxima resolución, pueden ver que ella está apoyada en la mesa, llorando y recogiendo en sus brazos a un niñito que le salen unas piernas esqueléticas. Es decir, Goya ha transformado una imagen de moda y divertida en una imagen trágica. Y además la titula Telégrafo, porque la anterior no era un telégrafo, era un saltimbanqui en la calle, pero aquí pone telégrafo. Y las piernas del saltimbanqui están haciendo los signos del telégrafo de barras de aquella época que comunicaba toda Francia, que seguramente lo había visto y que mandaba mensajes todas las mañanas. Y este mensaje, esta forma de estar las piernas así, era el inicio de la acción del telégrafo. Se ponía así para empezar a funcionar y a mover las piernas. Es decir, Goya ha cambiado a su forma de ver las cosas el mundo alegre, divertido, elegante y rico de la Francia en la que vivió sus últimos años. Y nada más. Hasta el próximo día.